Bueno, es un gusto para nosotros contar hoy con la presencia de Ricardo Rivera de Mohawk College, que es un aliado estratégico de nosotros allí en Canadá. Bienvenidos a nuestra feria virtual Study Fair by Study Now, en esta versión, una de las versiones del 2024. Nos agrada muchísimo contar con todos los estudiantes que se conectan en este momento, las familias, todas las personas que están interesadas en hacer proceso educativo en Canadá. Y qué mejor persona para que nos hable de ese proceso y que nos hable de Mohawk, y que por supuesto al final también vamos a aprovechar para hacerle muchas preguntas, que Ricardo Rivera, que como ya mencioné, es un amigo de la casa, íntimo amigo de Study Now, y para nosotros es un gusto enorme que nos acompañes en esta mañana con esa información que definitivamente es relevante. Los chicos de pronto piensan que Canadá está como muy lejos, es una opción tan... No, no está, la cosa no está tan lejos, no solo porque ahora tenemos más frecuencias de vuelos a través de distintas aerolíneas para llegar a Canadá directamente, sino porque hay formas de pensar en educación superior y sacarnos en la cabeza que la única opción es pensar en 4 o 5 años e irnos para una universidad. No, hay opciones de menor tiempo, nos podemos hacer profesionales siendo muy, muy jóvenes y Ricardo tiene toda esa información. Ricardo, ese preámbulo era para decir que nos da mucho gusto tenerte. Bienvenido a nuestra Study Fair. Hombre, Juan David, muchas gracias por esa presentación y para mí también es un placer estar con ustedes el día de hoy, obviamente representando a Mohawk College, pero lo que más me agrada de este tipo de presentación el día de hoy es que estamos hablando a estudiantes de bachillerato, es decir, me veo yo hace 24 años cuando tomé la decisión de venir a Canadá, porque literalmente yo me vine para 24 años, yo me vine en décimo, cuando estaba en décimo estudiando en Colombia, fue cuando tomé la decisión de venirme para Canadá. Entonces, esto es una razón importante, muchachos, que escuchemos a Ricardo porque no nos está hablando de algo que él conoció de grande, sino que vivió todo el No, proceso. Todo el proceso. correcto. Tiene toda Conozco la todo el experiencia. proceso. Vamos a aprovechar al final para hacerle muchas preguntas, sobre todo porque hubo unos cambios que a ustedes no los afectan, pero es importante que estemos enterados de todos los cambios, porque pues, nos vamos para Canadá. Ricardo, son todos tuyos. Vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que no tengo presentación en diapositivas el día de hoy. Yo creo que es mejor, o se aprende mejor a través de conversación. Les puedo contar un poco acerca de mi experiencia. Tal como lo dije, hace 24 años tomé la decisión de venir a estudiar a este país. Es decir, estaba en décimo en Colombia cuando tomé la decisión. ¿Cómo me hubiera gustado en ese momento haber tenido a alguien o una empresa que me apoyara, pero una empresa que esté compuesta por expertos y expertas en todo este proceso, que faltó muchísimo en mi proceso? Es decir, gracias a esto, y se van a dar cuenta que cómo funciona todo este sistema, yo terminé estudiando en una universidad. Yo estudié en una universidad canadiense, una de las mejores universidades de Canadá. Entonces, conozco el proceso de cómo estudiar en una universidad canadiense y conozco el resultado de estudiar en una universidad canadiense, y hoy en día represento a Mohawk College, que es algo completamente diferente a lo que se conoce en este país como universidad. Empecemos por ahí, empecemos hablando de lo que es el sistema de educación canadiense y cuáles son las diferencias drásticas a resaltar en lo que conocemos nosotros como el sistema de educación de Colombia, en este caso, por ejemplo. Da un giro de 180 grados. La universidad en Canadá es altamente académica, o sea, se encarga de preparar a los estudiantes para la parte de la academia. Es decir, si tú eres un estudiante, por ejemplo, que quiere el día de mañana seguir una maestría y un doctorado, la universidad se convierte en la ruta adecuada para ti. Pero si lo que tú quieres es estudiar una carrera que tenga una demanda laboral, una carrera práctica, que tenga, como lo dije antes, una demanda en el mercado laboral, no solo canadiense, sino global, ahí es cuando tú estudias en un college. Entonces, es la diferencia más grande que existe entre una universidad canadiense y un college canadiense. La universidad los prepara a ustedes de manera académica, pero no la práctica. La práctica la hacemos nosotros, los colleges, o sea, lo que se conoce como hands-on education. Entonces, lo que nosotros hacemos como institución es desarrollar los programas de educación superior en base a conversaciones que tenemos con los grupos económicos de la región donde nos encontramos. En este caso, Mohawk se encuentra en la ciudad de Hamilton, Ontario, y en apoyo con el gobierno de Canadá diseñamos los programas. Es decir, que la oferta académica que Mohawk College ofrece son programas que cumplen con un objetivo, que es preparar a los estudiantes para las demandas del mercado laboral. Ahora, no solo quiero limitar a Canadá, hay que pensar de manera global, porque así pensamos acá en Mohawk College. Nosotros tenemos un proyecto de globalización donde nuestros estudiantes, a nosotros les preparamos a los estudiantes es para que se preparen para las demandas del mercado laboral a nivel global. Es
decir, tú puedes estudiar acá, te puedes mover de país o te puedes regresar a tu país de origen si es lo que deseas al final del programa. Obviamente, en todo este proceso, Canadá ofrece una gabela muy grande que es el poder ejercer en el mercado laboral una vez uno termina o culmina su programa de educación superior. Entonces vamos a poner un ejemplo. Juan David está estudiando un programa en Mohawk de 3 años, una tecnología de 3 años. Puede ser Software Development. Entonces, Software Development Technology es un programa de 3 años. Entonces, Juan David al finalizar, lo que él va a poder hacer es aplicar un permiso de trabajo tipo posgraduación que le va a permitir quedarse 3 años más en el país, trabajando tiempo completo, adquiriendo experiencia laboral, que esta experiencia le va a ayudar, o va a contribuir de cierta manera a poder buscar una posible inmigración al país y poder establecerse como residente permanente. Cabe anotar que para llegar a ese punto de la residencia, no solo es venga a Canadá, estudie un programa de 3 años y trabaje y ahí le dan la residencia. No, hay que cumplir con otros requisitos más para poder llegar a ese último proceso. Pero el más importante, que es la experiencia laboral canadiense, se adquiere de esa manera. Ahora, uno de los puntos a contrastar en todo este proceso es el siguiente, que no solo lo limita a Colombia, sino lo veo a través de toda Latinoamérica, porque tengo la oportunidad de hablar con estudiantes de varios países de Latinoamérica, y es la realidad de un estudiante latinoamericano. Un estudiante latinoamericano tiene que hacer 4 años de universidad, porque la educación técnica lamentablemente no es vista con buenos ojos en nuestros países. Entonces, hace un estudio de 4 años y no ha terminado su pregrado, y los papás o el estudiante ya tiene que ir pensando en lo que es la especialización o la maestría. Entonces vamos de 4. Tenemos que sumarle 3 años más que sean maestría de 3 años o un año más de especialización, entonces tenemos de 5 a 7. Y el estudiante todavía no ha tocado el mercado laboral, que es una tristeza, es algo muy triste. Y una realidad que tenemos que ser conscientes es que la mayoría de estudiantes en nuestros países estudian carreras y terminan trabajando en otra cosa, porque sencillamente no hay trabajo en lo que quieren o lo que estudiaron. Esa realidad, por ejemplo, aquí en Canadá no la encuentran, porque como quiero devolverme a lo que les estaba explicando antes, los programas de educación superior que se diseñan con un propósito. Es porque hay una demanda de ese conocimiento en el mercado. Nosotros como institución hemos cerrado programas que el mismo gobierno y la misma economía nos dicta que ya no se necesitan. Entonces, si ya el programa no tiene una demanda laboral, ciérralo, porque de nada nos sirve a nosotros como institución entrenar a un estudiante o darle conocimiento a un estudiante, las herramientas, pasarle las herramientas a este estudiante para que el estudiante salga y su proceso académico se convierta en una frustración. Entonces, palabras más, palabras menos, eso es lo que hacemos aquí en Mohawk College como institución pública. Estamos ubicados en la ciudad de Hamilton, Ontario, a 30-35 minutos de Toronto, 40-45 de la región del Niágara. Somos el punto central de lo que hoy en día se conoce como la herradura dorada de la economía de la provincia de Ontario, y el punto central del segundo corredor de tecnología más grande que hay en Norteamérica después de Silicon Valley, que es el corredor de tecnología de la provincia de Ontario. Son 135 kilómetros con 35,000 empresas en el área de tecnología. Esto a ustedes, como estudiantes internacionales, les va a brindar una facilidad. Y oído, no quiero usar la palabra económico porque aquí en Canadá no hay nada económico, pero sí les va a brindar una facilidad, que es poder vivir en una ciudad que tiene un costo de vida mucho más bajo si lo comparamos con una ciudad principal. Entonces, rápidamente voy a dar un ejemplo. El vivir en una ciudad como Toronto hoy en día, que está catalogada entre las 10 más caras del mundo, le puede costar a un estudiante entre 2.300 a 2.800 mensuales, lo que es la sola renta. Piensas que esa renta aquí en la ciudad de Hamilton te puede costar a ti como estudiante entre 1.500 a 1.800. Si decides, por ejemplo, como estudiante internacional, vivir en una de las residencias de Mohawk College, que nosotros tenemos residencias estudiantiles, te está costando aproximadamente $750 canadienses mensuales. No incluye el plan de alimentación, por supuesto, pero entonces ya encontramos ahí que hay un punto a favor en todo este proyecto, que es quiero estudiar en el exterior, pero tal vez puede llegar a ser un poco costoso. Pero entonces aquí es donde vemos las posibilidades. No tiene que ser costoso. Podemos realizar el proyecto de tal manera que salga económico en lo que es el big picture. Ahora, algo importante a resaltar, que les quiero contar por parte de experiencia. Yo, pues, viniendo de Colombia, que vine aquí, hice el high school, hice la universidad, y obviamente mis amigos estaban en Colombia haciendo la universidad al tiempo.
y hacíamos la comparación de costos. ¿Cuánto cuesta estudiar un programa, por ejemplo, una tecnología de 3 años en Mohawk? Les está costando a ustedes en total entre 40 a 50 mil dólares canadienses. Que si lo fuéramos a comparar con un programa de 4 años, 5 años o 6 años de universidad en Colombia, el programa de 5 años o 6 años va a ser más costoso. Entonces es un punto a tener en cuenta. No porque hablemos de Canadá, no porque hablemos de una institución pública de la envergadura de Mohawk College, el programa tiene que ser costoso y esto se vuelve algo imposible. No, para nada. Los costos son altamente manejables si hiciéramos esta comparación puntual con lo que cuesta un programa, por ejemplo, en los Andes, Rosario, en la Javeriana, en la Santo Tomás, termina siendo inclusive hasta un poco más barato. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Cuando ustedes estudian un programa de este tipo con nosotros, recuerden que los estamos preparando para un mercado laboral existente y para una demanda existente. Es decir, ustedes van a estudiar y van a terminar trabajando lo que estudiaron, porque es que se necesita. El gobierno canadiense les da a ustedes un permiso de 3 años para poder quedarse aquí y ejercer eso. Y eso también los puede conllevar a una posible inmigración a Canadá, una posible de establecerse, una posible residencia permanente, que siendo sinceros, si lo comparamos pues con un programa universitario de 4 años o de 5 años en Colombia, pues ustedes pagan el programa y como lo mencioné antes, ustedes no han terminado y ya en su último año ustedes ya tienen que ir pensando, bueno, muestra a ver, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo me especializo? ¿Cómo hago una maestría de 3 años? Y sencillamente se vuelve un círculo donde ustedes están estudiando de 5 a 7 años y lamentablemente les ha tomado muchísimo poder ver los resultados de ese estudio. O sea, a quien no le gusta, por ejemplo, que fue mi caso, estudiar algo rápido, de tal manera que me ponga en el mercado laboral y me permita a mí empezar mi independencia económica. Eso es algo espectacular. Entonces, ahorita hoy en día, y quiero que esta parte con Juan David la manejemos en más de tipo con conversatorio, sobre las nuevas regulaciones establecidas por el gobierno de Canadá para estudiantes internacionales. Entonces, Juan David, no sé cómo lo quieras hacer, lo llevamos pregunta-respuesta, ¿te parece? Sí, sí, me parece. Y Perfecto. antes de continuar, entonces, vamos a hacer unas puntualidades de cosas muy interesantes que dijiste. Vale. Hamilton, precisamente, sí, es una ciudad preciosa, la verdad. Parece Sí, diseñada exclusivamente para que uno viva. Yo he vivido en Toronto, no está por Hamilton, pues obviamente he pasado, pero sí voy en plan de fin de semana a Hamilton y me parece una ciudad que sí, es como diseñada para que uno se vaya a tomar fotos y decir esto es muy lindo. Ahora correcto. y esto es una anécdota personal, pero igual hay que contarlo, pero ahora que tú mencionabas a Hamilton, pues obviamente uno quiere vivir en un lugar cómodo, en un lugar con un espacio bien bonito y eso, y Hamilton tiene eso. Además, ya Ricardo nos habló del costo de vida, entonces quiero hacer como unas puntualidades frente a eso para que antes de pasar a las preguntas eso nos quede muy claro. Educación basada en la empleabilidad, que infortunadamente no pasa en Colombia. Es decir, si yo tengo el sueño, Juan David Luque y Ricardo tienen mucho dinero y dicen vamos a montar una universidad en Colombia, la montamos y no estamos pensando en si se necesita o no se necesita esas carreras en En Colombia. ningún momento. Sencillamente Exacto. porque es mi sueño tener eso. Eso no pasa en Canadá. Entonces, eso permite que los colleges y las universidades garanticen que en menos de 6 meses el 80% de sus egresados van a vincularse al mercado laboral. Y si es que no tiene sentido que yo pase 5 años, haga una inversión de 300, 400 millones de pesos y que termine, mis papás estén pensando en 30, 40 millones más para una maestría, no vamos a hablar de cifras exactas, pero para ganar un sueldo que en 10, 15 años va a lograr recuperar la inversión que yo hice. Y tenemos que Correcto. ser prácticos en eso. En eso tenemos que ser pragmáticos. Yo hago una inversión que, como dijo Ricardo, no es económica, pero es viable, porque en 2 o 3 años yo voy a ser profesional, que eso es otra parte que me gusta de Canadá. En Canadá no te están preguntando, ¿tú eres técnico, eres tecnólogo o eres profesional? No, sencillamente yo estudié esto y ya. En Latinoamérica es una cosa peyorativa y Ricardo sabe que es así. ¿Tú eres profesional? ¿De qué Correcto. universidad? ¿Eres técnico? ¿Eres tecnólogo? No. En Canadá podemos encontrarnos una persona de college que ni siquiera sabemos que es de college, pero que se está ganando un montón de plata. ¿Por qué? Porque es experto en eso. Y eso lo dijo Ricardo. Correcto. Las universidades tienen su target que es academia y generalista es la palabra. Y en el caso de los colleges estamos hablando de ser especialistas en algo y ser competentes para el área laboral. Entonces, todo ese tipo de cosas son sí o sí cosas que debemos considerar en el momento en que tomamos la decisión, porque además estamos pensando en que a los 21 años, porque tú te vas de 16, 17 años para Canadá y a los 20 años ya eres profesional de un college, puedes acceder a tu vida laboral y te permite tener independencia y empezar a construir un proyecto de vida sólido. Tan sólido que si tú eres Correcto. muy estilo, ya por supuesto tienes certificado tu inglés,
vas a certificar tu francés, tienes experiencia, porque esa es otra realidad en Colombia, que tú te gradúas y eso no te garantiza que tú vayas hasta en 6 meses vayas a estar vinculado y que tengas experiencia. No, en Canadá vas a tener experiencia, vas a recuperar la inversión y te va a permitir asegurar un proyecto de vida mucho más sólido. Entonces, sí, Ricardo, quería hacer como esas puntualidades porque no diste información No, muy relevante. espectacular. Y a estos chicos hay que contarles, tenemos que contarles. Y ahora sí, tú hablaste de las reglamentaciones. Entonces, de Correcto. pronto los estudiantes no escuchan tanto eso, pero los papás sí. Entonces, los papás dicen, Ah, sí, Dios total. mío, ¿cómo vamos a hacer? Porque ya teníamos pensado. Entonces, mi primera pregunta es, ¿Mohawk tiene abiertas, está recibiendo en este momento aplicaciones o tienen que esperar hasta el 31 de marzo para aplicar? Porque el 31 de marzo es como una fecha límite que dio el gobierno canadiense para que los colleges nos hablen de la carta de atestación. Entonces, dos en Listo. una. ¿Cómo va lo de la Perfecto. carta de atestación? ¿Qué es la carta de atestación y si están abiertas las inscripciones? Listo, empecemos hablando por la carta de atestación y eso ya nos lleva a la otra parte. Entonces, la carta de atestación es una parte, es como un complemento más en todo el proceso de aplicación a la visa estudiante o visa, sí, para la visa para venir a estudiar a Canadá. Es un proceso nuevo. El gobierno dio una fecha límite de marzo 31 del 2024 para poder decretar y hacer público el proceso que deben de seguir los estudiantes o los aplicantes para poder obtener esta carta. Eh, Todavía como institución no conocemos este proceso, ninguna institución conoce acerca del proceso, entonces todavía estamos a esperas, pero lo que sí estamos haciendo Mohawk College como institución es recibiendo aplicaciones, analizando las aplicaciones y si el estudiante cumple con los requisitos, le estamos dando su carta de aceptación. ¿Con qué fin o con qué propósito estamos haciendo esto? Para que en el momento que el gobierno nos anuncie el proceso, el estudiante o la estudiante ya tengan listas sus cartas de aceptaciones y este proceso de la carta de aceptación que tenemos acá sea más fácil. No que nos toque, bueno, necesito esperar a una carta de aceptación y ahora sí puedo aplicar a mi carta de atestación. No, para nada. Vea, usted ahorita en este momento quiere aplicar a cualquiera de los 104 programas que ofrecemos en Mohawk College para estudiantes internacionales. Perfecto. Aplique, que si usted es elegible, se le entrega su carta de aceptación y ya cuando anuncien el proceso, usted ahí como estudiante ya puede aplicar por su carta de atestación y continuar con el proceso de aplicación. Perfecto. Entonces, no hay ninguna variación hasta el momento. Tú puedes aplicar como Para nada. estudiante, estás adelantando el proceso. Lo único que va a quedar en stand-by es esperar la carta de atestación que ya Correcto. Mohawk ya cómo va a ser y esperar. No podemos aplicar a visa todavía porque necesitamos eso para aplicar a visa, pero tenemos, ya se terminó en febrero, tenemos todo el mes de marzo para poder aplicar sin problema. Ya solo la esperas un mes y sí es mejor hacerlo Exacto. ahorita porque si esperamos un mes, pues imagino que a partir del 1 de abril va a ser la locura generando carta de aceptación y carta de atestación. Entonces es mejor Tú que lo has hecho. adelantemos y ya va a ser mucho más fácil. Otra cosa Correcto. importante que hay que contarle a los estudiantes es, porque obviamente esto generó muchísimo miedo, ¿no? Porque todas las redes sociales, Claro. en Instagram, un montón de cosas. Desinformación sobre todo. Sí. Sí, mucha desinformación. Y hay que contarle, Ricardo, a los papás y a los estudiantes que precisamente Canadá, haciendo honor a la calidad educativa que tiene, pues tomó este tipo de medidas. Es Claro. una razón. No fue poner un techo para que sea imposible llegar a Canadá, no. Es precisamente pensando en estas nuevas generaciones que se van a educar, es vamos a hacerle la vida más fácil, vamos a hacer que sea posible, vamos a ponernos un poco más estrictos. ¿Por qué? Porque estamos brindando una educación de calidad y queremos que el que venga a estudiar acá tenga la calidad para que asegure un proyecto de vida, Correcto. no es más. Entonces, esa es la razón porque hay que bajar. Hay miedos, tú sabes, Ricardo, que hay miedos sin Claro. fundamento. Y parte de eso, y tú dijiste, eso es parte de la desinformación. Segunda pregunta, Espérate, antes de que sigamos a la segunda, para, por ejemplo, dar un ejemplo de este punto tan claro que tocabas de describir, es el siguiente. Eh, Antes, para venir a estudiar a Canadá, el gobierno de Canadá solo le solicitaba al estudiante demostrar $10,000 canadienses, ¿ok? Que era para el costo de manutención. Eso lo vinieron a cambiar hasta este año. Este año ahorita ya toca demostrar 20,637. ¿Listo? Pues tenemos dos cifras, ¿no? 10,000 que habían pedido, que se pedían antes, y ahora son 20,637. Esos 10,000 han estado como regla desde que yo me vine acá como estudiante internacional. Es decir, esa cifra no había cambiado en 20 y pucho de años.
que lo vuelve, que queda uno como, venga, espere, ¿cómo así? ¿Por qué lo subieron? Pues porque todo ha cambiado, la inflación, los costos, todo eso. Entonces, como tú lo dices, no es que Canadá esté buscando parar esto, ni cerrarle las oportunidades a los estudiantes, es que ya estamos siendo conscientes de que este proceso ya no se puede hacer con $10,000 para un año. Ya toca ir pensando en que si quiero hacer este proceso, necesito tener por lo menos por el orden de 20,637 anuales para poder cubrir mi costo de manutención. Es que eso es importante porque Claro, imagínense un proceso de hace veintitantos años y hasta después de veintitantos años duplicaron la cifra. No se había correcto. tocado. Eso es importante considerarlo. Ahora, parte de esa desinformación decían, ya los chicos no van a poder trabajar. Entonces, lo que siempre hemos tenido claro es que un estudiante de idiomas no puede estudiar en Canadá, eso sí está claro. Correcto, Se alteró, yo correcto. quiero que lo digas tú, no quiero decirlo yo, se alteró en algo el permiso de trabajo mientras estudio en el college, se alteró en algo el PGWP, cuéntanos. Para nada. Los estudiantes internacionales que vienen en una institución pública como Mohawk College pueden trabajar 20 horas por semana durante tiempo de estudio, pueden trabajar tiempo completo de vacaciones y al final son elegibles a aplicar a ese permiso de trabajo tipo posgraduación. Entonces, nada de esto ha cambiado, todo sigue igual. Lo que cambió, y esto pues para que los papás se puedan enterar, lo que cambió es que el estudiante que viene con pareja, ahora la pareja ya no es elegible para un permiso de trabajo. Eso sí fue un cambio que pues relativamente solo afecta a las personas que vienen aquí a este país, sea en plan de familia o que vienen con pareja. Pero si es un estudiante recién graduado de bachillerato, al estudiante no le afectan absolutamente nada todas las nuevas regulaciones. Ahora, quiero hacer muy enfático en este punto. Se lo digo aquí a los estudiantes cuando llegan. A pesar de que los estudiantes pueden desde el primer día de clases hacer uso de ese permiso de trabajo, yo les recomiendo a los estudiantes, miren, primero espérense, revisen muy bien su horario de clases, cuánto tiempo le deben de dedicar a los estudios, cuánto tiempo pueden trabajar de esas 20 horas. Hay estudiantes que vienen con un nivel de comunicación muy avanzado, entonces perfecto, dan con lo que tienen que estudiar y sencillamente pueden hacer provecho de sus 20 horas. Pero si un estudiante no puede hacer uso de esas 20 horas, es más importante dedicarle el tiempo y la energía a los estudios. ¿Por qué? Porque ese permiso de trabajo tipo posgraduación del cual estoy hablando, que se obtiene al finalizar el programa, eso no es un derecho, es un privilegio que otorga el gobierno. Es decir, van a mirar tus notas académicas, ese oficial de inmigración se va a sentar y va a revisar tus notas académicas, va a revisar que realmente viniste a Canadá a estudiar, no a trabajar. Hemos visto casos cuando los estudiantes no hacen caso de lo que estoy diciendo ahorita y sencillamente les terminan negando esa posibilidad de quedarse 3 años más. Entonces, tenemos que ser muy enfáticos en esto, en que nuestro plan es de estudios, claro, me permiten esas 20 horas que nos va a ayudar en todo el proceso, va a ayudar a cubrir ciertos gastos, pero tengo que ser consciente que no puedo afectar mis estudios, porque mis estudios es la llave que me va a abrir la posibilidad de obtener ese permiso de trabajo, el PGWP o Post-Graduation Work Permit o permiso de trabajo tipo posgraduación. Y gracias por hacer esa puntualidad, porque precisamente nosotros se lo hacemos saber a los chicos cuando estamos en el proceso de visa. Entonces, la carta de aceptación, la carta de intención, perdón, con la cual aplicamos a la visa, debe ser muy coherente con el proceso y debe convencer al oficial de migración que mi intención es ir a hacer educación superior, ¿ok? Correcto. Entonces, no puede ser, la educación no puede ser un pretexto para irme a trabajar a Canadá, de ninguna manera. ¿Okay? No puede considerarse así. Yo voy a formarme y eso me permite, me da un derecho. Pero tú decías algo importantísimo. Mi enfoque es ir a estudiar. Después de que yo Correcto. organice mis estudios, digo, ok, listo, ahora voy a demandar esto. Pero recuerde, si ustedes, y Ricardo lo dijo de una manera muy precisa, va a afectar mi PGWP. Y no solo eso, tú te puedes enrolar en la universidad, pero si tú dejas de asistir una semana porque es que esta semana me van a pagar más dinero porque voy a hacer un overtime y todo eso, de una vez, Error. eso no es Colombia, de una vez van a reportar y van a decir, el estudiante no está viniendo y recuerda que tú tienes un estatus y tienes un estatus de estudiante que se Correcto. puede perder si no mantenemos las condiciones en las cuales llegamos al país. Eso es importante. Y gracias, Ricardo, porque no lo tenía en mente, pero tú lo tocaste y me parece importante. Entonces, Es para clave. resumir,
Ricardo se adelantó algo que yo iba a decir y es para los papás que nos estén escuchando, porque muchos papás de pronto dicen, listo, queremos hacer el proceso de migración. Ok, Claro, ¿qué pasa? Listo, entonces yo voy a hacer un certificate, voy a hacer algo de 1 o 2 años o algo a nivel de pregrado y ya no voy a poder llevar a mi esposa o a mi esposo. Ok, pero sí hay unas excepciones. Si claro. voy a hacer una maestría, sí puedo aplicar a eso. ¿Nos explicas un poco eso? Porque de pronto los papás están escuchando o tenemos al hermano, uno de los chicos que está allá, se acaba de graduar y quiere hacer una maestría y ya tiene su esposa, tiene su esposo. Explícanos un poco y con eso terminamos, Ricardo, por favor. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es el cuento de las maestrías? Lo que pasa es que ahorita bueno, el país como tal va a designar un determinado número de permisos de estudios. Son aproximadamente, palabras más, palabras menos, alrededor de unos 360,000 que se van a dividir en todas las provincias. Aproximadamente se especula que la provincia de Ontario va a recibir alrededor de unos 134,000 a 135,000 permisos, los cuales se dividen entre todas las instituciones, sobre colleges, universidades y públicos y privados. Las maestrías no entran bajo este techo, bajo este número, son exentos de entrar a ese número. Entonces, es decir, las maestrías se volvieron ahorita un boom para los estudiantes porque uno, pues, el proceso pues, les permite traer a la pareja recibe su permiso de trabajo abierto que le permite a la pareja, pues, trabajar, mientras que el estudiante está completando su programa de educación superior. Quiero hacer énfasis en algo muy importante para las personas que estén oyendo esta parte y que estén interesados o interesadas en esta parte. Agenden la cita con Study Now. ¿Por qué? Porque es importante conocer el perfil profesional de la persona. Es importante conocer qué quiere hacer este individuo en Canadá con una maestría, que yo creo que ahí hay una desconexión brutal. Entonces, hicieron el anuncio, vemos que ahorita hay un pico en interés en maestrías en Canadá, pero yo como experiencia de vida tuve la oportunidad de trabajar en una de las escuelas de negocios más importantes de Canadá y de Norteamérica y conozco muy bien cómo funciona el tema de una maestría en Canadá. Hay que tener muy claro qué nos va a ayudar a hacer la maestría. La maestría es una caja de herramientas, es como un programa de educación superior. Es una caja de herramientas que me va a ayudar a llegar del punto A al punto B. La mayoría, por ejemplo, de las maestrías fuertes en instituciones fuertes, como lo es Schulich, como lo es de Groot, como lo es Rotman en la Universidad de Toronto, son maestrías que valen aproximadamente $100,000 canadienses. Pero por lo usual, estas maestrías, los estudiantes, las empresas o las compañías para que los cuales los estudiantes están trabajando, les pagan la mitad. O son estudiantes que la tienen definitivamente súper clara a dónde los va a llevar esa maestría. Es decir, ya prácticamente tienen un trabajo alineado donde les dijeron, usted tiene que hacer la maestría, termínela, y acá ya viene usted contratado con sueldo de 130,000, 140,000, $150,000 canadienses anuales. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Agenden la cita. Es importante conocer el perfil profesional. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué quiero estudiar esa maestría? La maestría tiene demanda laboral, porque eso, por ejemplo, las maestrías son académicas. Entonces las maestrías ya se empiezan a alejar un poco de lo que es esa necesidad en el mercado laboral. Entonces, tú puedes venir acá a estudiar una maestría en desarrollo internacional, por ejemplo, que va muy alineado a lo que yo estoy en la universidad aquí en Canadá. Eh, pero yo estudio mi maestría de desarrollo internacional, mi pareja puede venir a trabajar, pero pare de contar. Que tenga su necesidad en el mercado laboral, queda en veremos, queda en veremos. Y, y gracias, Ricardo, porque eso es importante, porque no se nos puede volver un escampadero. Ah, bueno, como sea, tengo que Correcto, llegar a Canadá. Tengo que demostrar, correcto, porque tú dijiste algo importante y es, no estamos hablando del precio de un año de college, estamos hablando de un precio mucho mayor. O sea, correcto. una maestría por económica, estamos hablando, y no quiere decir que no la quieras hacer, si tú la quieres hacer está muy bien, pero tienes que Correcto. pensar en una inversión enorme que la oferta laboral no va a ser y nos lo está diciendo un experto. O sea, no, una cosa es salir a buscar trabajo con mi título de college y otra cosa es salir a buscar trabajo con mi maestría. ¿Ok? Entonces no Correcto. quiere decir que mientras podemos tener, no sé, voy a decir un número bobo, mientras podemos tener 30 vacantes para alguien que se graduó en college, vamos a tener 0,5 de maestría. Y la Correcto. inversión es 4 veces mayor. ¿Ok? Porque fácilmente Exactamente. pagar por un año de maestría $55,000 en un MBA, ¿ok? Puedes pagar fácilmente 55,000. Eso garantiza que te vayan a contratar, ¿no? Que de pronto vuelvas a Colombia y de una vez te contraten, también puede pasar. Diferente. Claro, Claro, es indiferente. Claro. la inversión, pagar una maestría en Colombia, pagar una maestría en Canadá, tenemos que ser muy transparentes y honestos y decir,
sí, y para eso estamos nosotros como Starinado. En nuestra asesoría decimos, sí, por ejemplo, un ingeniero, me quiero especializar en tal cosa, no, pero es que tu perfil no, porque en el momento de la aplicación no va a dar para aplicar a eso. Entonces, eso es importante. Ricardo, yo creo que no es más, hemos aprovechado muy bien el Ay, tiempo. excelente. Gracias, gracias por este espacio. Me sentí entrevistando no sé si estuve a la altura de la experiencia tuya, y traté de hacer preguntas que por supuesto van a beneficiar a las personas que nos están escuchando. Este es nuestro espacio Study Fair, que abrimos eventualmente para que las personas escuchen, los estudiantes, padres de familia, la oferta académica. Ya saben, Moja College con Ricardo Rivera es una excelente opción allí en la ciudad de Hamilton. Eh, no debemos tener miedo. Para ustedes, los estudiantes de colegio, no cambió, realmente no cambió nada la política, no se van a ver afectados en nada, pueden seguir aplicando. Y Ricardo, en serio, Correcto. es un gusto que nos hubieras acompañado, que nos hubieras respondido, y pues esperamos seguir viéndonos y seguir contando con tu experticia en estos espacios. No, hombre, a ti muchas gracias por el espacio, a todo el equipo de Starinado por el apoyo. Y ya para cerrar, ya para finalizar, el último consejo, recomendación que yo doy, no la doy como representante de escuela, pero la doy en base a mi experiencia como estudiante colombiano que llegó aquí hace 24 años y que pues yo hice mi proceso y en mi proceso se cometieron bastantes errores, pero por el desconocimiento. Entonces, a los papás, a los estudiantes, los invito a que agenden una asesoría académica con el equipo de Study Now para que puedan conocer este proyecto mucho más en detalle. Yo soy el primero en aceptar que no todos los estudiantes son para Moja, ni Moja que es para todos los estudiantes. Y yo sé de la calidad de Study Now, ustedes trabajan, representan a más instituciones canadienses que tienen unos programas muy buenos. Entonces, ahí queda para que agenden esa cita y empiecen esa conversación de cómo convertir este proyecto de estudios en Canadá en una realidad.